es una fiesta con Jesús. Domingo celebramos Cristo vivo nos dejó, que por nosotros Dio su vida y resucitó. Domingo celebramos Cristo vivo nos dejó, que por nosotros Dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. nos enseña, nos alimenta con su mano, nos promete ser amigos de verdad. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su mano, nos promete ser amigos de verdad. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar la Santa Misa Dominical, para santificar el Día del Señor en este domingo 12º del tiempo ordinario. En esta Santa Misa vamos a orar por el eterno descanso de nuestra hermana Marta Urrutia. En su 4º aniversario de fallecida, ofrece su esposo e hijo. También nos unimos a la acción de gracias a la Divina Providencia y a San José, que ofrece la compañía Barrera Group. Acción de gracias a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por cumplir un año más de vida. Nuestro hermano José Elías Gómez Cañas. La acción de gracia la ofrece su esposa y demás familia. Está con nosotros el cumpleañero. Todavía no ha llegado. Damos un aplauso de felicitación y pedimos al Señor muchas bendiciones para él y para toda su familia. También tenemos otra acción de gracias a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por cumplir 3 años de vida la niña Daniela Sofía Gutiérrez Portillo. La acción de gracia la ofrecen sus padres. Ya están aquí los papás, allá está, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso, aunque no nos agradezca todavía. Vamos a pedir al Señor también muchas bendiciones para ella, para toda su familia. Comencemos, hermanos, la Santa Misa pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Es el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Todas las lecturas de hoy nos hablan de un Dios que cuida de todos nosotros, especialmente de quienes pasan grandes dificultades. Así lo manifiesta el profeta Jeremías, alabando al Dios Salvador en los momentos en que lo acechan sus enemigos. Esa misma certeza manifiesta el Salmo y San Pablo. Lo confirma también Jesús en el Evangelio de San Mateo, invitándonos a no tener cuidado cuando aceche la dificultad, pues Dios nuestro Padre vela por nosotros. Atentos, escuchemos esta palabra. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero, poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa.
Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. A la palabra proclamada contestaremos: escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido aprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchame. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia. Dios, fiel en el socorro, escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habitan. Escúchame, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído,
pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar la primera lectura y el salmo responsorial, evocábamos quizá el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Leemos este texto del profeta Jeremías, el salmo, ¿verdad? También el salmo 68. ¿Y por qué la Iglesia nos presenta estos textos de la palabra de Dios en la primera lectura en el Evangelio? Pues para prepararnos a descubrir el mensaje del Santo Evangelio. Yo quisiera comentar brevemente este texto del profeta Jeremías, para recordar que en Israel los verdaderos profetas tuvieron que sufrir el rechazo, la persecución, algunos también el martirio. Ayer en la primera lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, se nos hablaba del rey Joás, del fin del reino de este rey de Judá, y se nos decía que este rey ordenó la muerte de uno de los profetas de Israel, del profeta Zacarías. Jesús en Mateo 23:35 dice, ¿verdad?, palabras muy fuertes contra su generación, echándoles en cara la persecución de los profetas, y les dice, ¿verdad?, a esta generación se le pedirá cuentas de toda la sangre derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el templo. Jesús evoca ese pasaje que leíamos ayer en la primera lectura. ¿Por qué asesinaron a Zacarías? Porque denunció con toda su fuerza el pecado de la idolatría en que había caído Joás y los habitantes del reino del sur. Lo asesinaron por ser fiel a su misión, porque los profetas verdaderos se caracterizaban por ser fieles a la palabra que recibían de Dios, la comunicaban tal como la recibían del Señor. Si el Señor les pedía anunciar al pueblo que iban a ser liberados, por ejemplo, de Babilonia, los profetas anunciaban esa buena noticia, que Dios iba un día a hacer volver
a los exiliados a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Pero también cuando el Señor les mandaba denunciar el pecado de los reyes, de los líderes religiosos de su tiempo, del pueblo de Israel, también cumplían fielmente ese mandato del Señor. Y por eso Jeremías tiene que sufrir el rechazo, la hostilidad, la persecución. Él confiesa, ¿verdad?, con mucho dramatismo, esa experiencia que sufre. Señor, ¿verdad?, todos me critican, oigo el cuchicheo de la gente. Miren a ese profeta que anuncia solo catástrofes. Le llamaban el profeta del terror. Pero Jeremías asume ese sufrimiento que tiene que padecer por causa de su misión. Y luego, en la segunda parte de la primera lectura, confiesa su fe en ese Dios que siempre sale en defensa de sus pobres, que siempre defiende al justo, al inocente. Así, Jeremías vivió todo su ministerio en medio de la persecución. Se salvó milagrosamente de la muerte, ¿verdad? Lo habían echado a un aljibe, a un pozo sin agua, para que muriera ahí de hambre, de sed. Pero un cortesano extranjero le pidió al rey que lo sacara de ahí y se libró de la muerte. Pero para decir, hermanos, que la primera lectura nos habla de esa realidad que sufrieron la mayoría, quizá la totalidad de los profetas de Yahvé, y que prefiguraban también el sufrimiento de Jesús y de sus discípulos, del que habla hoy el Santo Evangelio. Jesús, escuchábamos el domingo pasado, escogió a 12 discípulos para nombrarlos apóstoles, para enviarlos a predicar en su nombre, para darles su mismo poder de realizar milagros. Estos 12 van con consignas muy claras, tienen que llevar lo estrictamente necesario por el camino, nada que pueda estorbarles, nada que pueda convertirse en una falsa seguridad que les impida descubrir la fuerza del Evangelio que van a anunciar. Es una condición también para los discípulos de hoy. La Iglesia tiene que ir a anunciar el reino de Dios con una actitud de humildad y de pobreza evangélica para ser creíble. Si se aleja de la cruz, del espíritu de las bienaventuranzas, pierde credibilidad. Entonces Jesús envió a los 12 con esas consignas muy claras. Y hoy, siguiendo, ¿verdad?, esa misma línea de enseñanza, le dice el Señor que esa palabra que ellos proclaman a veces un poco clandestinamente tendrá que ser anunciada hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Lo que ustedes dicen en los sótanos será publicado en las azoteas, ¿verdad? Todo lo que está oculto llegará a saberse, ¿no? Habla el Señor de secretos de la vida privada, ¿verdad? No, habla de que el Evangelio tiene que ser conocido, que el anuncio del Evangelio debe ser público, como el testimonio también que se nos pide, ¿verdad? En el Sermón de la Montaña Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, y la luz no se enciende para ocultarla, se enciende para que brille, para que ilumine a todos. Entonces Jesús dice: el Evangelio que ustedes proclaman tiene que conocerse, que hacerse público, ¿verdad? Y luego el Señor les habla con toda franqueza, con toda claridad, de que ese anuncio del Evangelio traerá
sus consecuencias, pero al mismo tiempo los tranquiliza. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede enviar al lugar del castigo alma y cuerpo. Hermanos, es una advertencia clara del Señor para sus discípulos, para los primeros discípulos y para los discípulos de todos los tiempos. ¿Por qué el anuncio del Evangelio implica el rechazo, la hostilidad, la persecución del mundo, el odio del mundo, como dice Jesús en el Evangelio de Juan? Porque, hermanos, nosotros anunciamos el reino de Dios en un mundo marcado por el pecado. Nosotros anunciamos el reino de Dios, que es justicia, que es paz, que es perdón, que es misericordia, que es reconciliación, que es amor, que es ternura. Y lo anunciamos en un mundo donde prevalece el odio, la venganza. Hoy firman un medio acuerdo de paz y luego a las horas siguientes, que ya cerraron de nuevo el estrecho de Hormuz porque hubo un ataque en el Líbano. Así vive este mundo, ¿verdad? En medio de la venganza, del odio irracional, de la búsqueda del poder, del dominio, de la avaricia desmedida. Es en ese mundo en que hay que anunciar este reino de Dios. Entonces, la reacción es lógica, ¿verdad? Al que vive en la tiniebla no le gusta que le descubran su pecado. Así dice Jesús en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El que está en el pecado no quiere que lo descubran, ¿no? Entonces el Evangelio descubre el misterio del pecado que actúa en el mundo, y por eso el mundo reacciona atacando, ¿verdad? Odiando, rechazando la obra de Dios, el mensaje del Evangelio. Entonces Jesús era muy realista. Ustedes van a anunciar el reino de Dios y el mundo va a reaccionar con hostilidad, va a perseguirlos. Algunos van a sufrir el martirio, pero no teman. Solo les podrán quitar la vida física, pero no les podrán privar de la vida verdadera, de la vida eterna. En el Apocalipsis se dice de los mártires que vencieron a su acusador. A Satanás se le presenta como el que acusa a los cristianos ante Dios, como en el libro de Job, ¿verdad? Satanás juega ese rol de acusar a Job delante de Yahvé. Entonces dice, ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. La fuerza de los mártires, de los confesores de la fe, es la fuerza de la cruz. No es un puro heroísmo humano, aunque lo hay, ¿verdad? Los mártires han sido valientes, pero no solo es valentía humana, es la fuerza de la cruz. Lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Y luego dice, y no amaron tanto la vida que temieran la muerte. Esto que dice Jesús, sí, tú me puedes quitar la vida física, pero no me puedes privar de la vida eterna. Prefirieron morir antes que traicionar su fe, porque sabían que Dios les iba a recompensar con la vida eterna. En el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se dice no amaron tanto su vida, se usa el término psique, que en griego significa vida terrena, en oposición a aionion, que significa la vida eterna, ¿no? No se aferraron a esta vida terrenal. Al final nos vamos a morir. Los mártires tenían mucho sentido común. Bueno, algunos ya eran también algo mayores, yo entrego mi vida, ¿verdad? Otros muy jóvenes, ¿no? Pero se desapegaron de esta vida terrena porque sabían, por la certeza de la fe, que Dios les iba a dar la vida eterna. Por eso Jesús dice, no teman a los hombres, porque solo pueden
privarlos de la vida terrena, Dios le dará la vida eterna. Luego, hermanos, el Señor también tranquiliza a sus discípulos hablándoles de ese cuidado paternal de Dios sobre cada una de sus criaturas, especialmente sobre cada uno de nosotros que somos hijos suyos. El Señor usa un lenguaje que es perfectamente comprensible y que nos habla de ese cuidado amoroso, paternal y providente de Dios sobre nosotros. Jesús dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda? Dice, por 2 haces, dice otra traducción, ¿verdad? Un haz era una moneda de cobre de los romanos que prácticamente no tenía ningún valor. No se venden 2 pajarillos por 2 haces. Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra si el Padre no lo permite. Hermanos, esto es importante que lo creamos. Nuestra vida, el curso de la historia, transcurre bajo la mirada providente de Dios. Ni un pajarillo del cielo cae a la tierra si Dios no lo permite, como dice una de las oraciones de la Divina Providencia. Oh Dios, sin cuya providencia no se mueve ni la hoja de un árbol. Esa es nuestra fe, que Dios nos cuida siempre, no solo se encarga de nosotros, se ocupa de nosotros de vez en cuando, no. Jesús dice que todo transcurre bajo la mirada providente del Señor y que de nosotros cuida con un especial amor. Si eso hace, dice el Señor, por esas criaturas más insignificantes, por los pajarillos del cielo, a los que alimenta sin que trabajen, por los lirios del campo, cuyo esplendor es más grande que el de Salomón en el esplendor de su corte. ¿Cuánto más valen ustedes, hombres de poca fe? Decía también el Evangelio de ayer. Son evangelios muy parecidos, ¿verdad? Ayer en el Evangelio el Señor hablaba de la divina providencia también, pero en el contexto del peligro de poner nuestra seguridad en la riqueza. No, ustedes no pongan su vida, su seguridad en el dinero, no. Ustedes confíen su vida a ese Padre celestial que cuida hasta de las criaturas más insignificantes. El Señor decía ayer, ¿verdad?, al final del Evangelio, a cada día le basta su afán. Hermano, yo quisiera subrayar esta enseñanza del Evangelio sobre la divina providencia. A cada día le basta su afán. Mañana ya tendrá sus propios problemas. Jesús nos invita a no sufrir más de lo razonable y a no sufrir anticipadamente. Hoy con las redes sociales se propaga a veces una fiebre sensacionalista que también, ¿verdad?, refleja un poco la mentalidad masoquista de los seres humanos, ¿verdad? No hemos salido del todo, ya gracias a Dios casi superamos la pandemia del COVID, pero ya hay gente que propaga noticias, viene otra pandemia peor, el hantavirus, el ébola. Sí, son preocupaciones razonables, ¿verdad? Los científicos están ocupados en evitar que haya otra pandemia. Por el momento no hay razones fundadas para temer que eso ocurra, pero hay gente que quiere sufrir antes del tiempo, ¿verdad? Acaba de pasar una catástrofe y dicen que dentro de 5 años va a haber otra peor, ¿verdad? Espere que nos recuperemos de esta, hombre, no esté sufriendo por la que va a venir dentro de 5 años, ¿no? Entonces, hermanos, el Evangelio responde a nuestras inquietudes más existenciales y a las preguntas esenciales de la vida. No se inquieten más de la cuenta. Su vida está en las manos de un Padre amoroso, providente,
hasta los cabellos de su cabeza, dice hoy el Señor, están contados. En algunos casos no cuesta mucho ya contar los cabellos de la cabeza, pero lo que quiere decir el Señor, hermanos, es que nuestra vida está en sus manos, que nadie puede ir más allá de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos tranquiliza también hoy a nosotros. Sí, por causa del Evangelio tendrán a veces que sufrir el rechazo, el odio, la hostilidad del mundo, en casos extremos el martirio, pero no se preocupen. Dios cuida de ustedes. Den testimonio de Él. La última parte del Evangelio. Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Y también aquel que no me reconozca delante de los hombres, tampoco yo lo voy a reconocer delante de mi Padre que está en los cielos. Este es el testimonio. Los mártires, hermanos, no solo no se avergonzaron de confesar el nombre de Cristo en los primeros siglos, los primeros 3 siglos, ¿verdad? Las persecuciones terminaron un poco antes del reinado de Constantino, ¿verdad? Que en el año 313 declaró al cristianismo la religión oficial del imperio, el edicto de Milán. Pero fueron 3 siglos de persecución por una sola causa, por ser cristiano, ¿verdad? Decretum Neronianum, ¿verdad? Ese decreto estipulaba que el hecho de pertenecer a la fe cristiana era motivo de condena de muerte. Y entonces los cristianos tenían que elegir entre darle culto al César, que pedía culto como si fuera un dios, ¿verdad? En el Apocalipsis, en el capítulo 20, San Juan describe la visión del reino milenario de Jesús y dice que contempló junto a nuestro Señor las almas de los que habían sido decapitados con el hacha por el imperio romano, los mártires, las almas de los mártires. Y luego dice, vi también las almas de aquellos que no adoraron a la bestia ni su imagen. Se refiere claramente al culto imperial que pedía el imperio romano. Los cristianos se negaban. Nosotros no reconocemos ningún otro Dios, ningún otro Señor que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a participar en el culto al emperador. Y bastaba con simular, ¿verdad?, que se le echaba incienso al César. Los romanos no estaban, los perseguidores nunca han pretendido darle más mártires a la iglesia, porque saben, como decía Tertuliano, que los mártires son, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En época de persecución y de martirio, la iglesia ha sido más fecunda en su vida de santidad. Entonces no, los romanos querían apóstatas, gente que renegara de su fe, y por eso los sometían a torturas terribles para que apostataran de su fe. Algunos, por la debilidad humana, apostataron, pero la gran mayoría dio testimonio del Señor. Bastaba con decir, yo no soy cristiano, váyase tranquilo a su casa. No solo no se avergonzaron. Nosotros a veces en ciertos ambientes nos da vergüenza decir que somos cristianos. No, y no corremos peligro de muerte ni nada, ¿no? En cambio, los primeros cristianos mantuvieron su testimonio hasta la muerte. Somos cristianos, no podemos doblar nuestras rodillas delante del emperador.
Entonces, hermanos, de ese testimonio habla el Señor. En el griego del Nuevo Testamento todavía no se distingue entre mártir y testis, como en la Vulgata de San Jerónimo, ¿verdad? Ya cuando se traduce al latín ya se distingue mártir, testis, mártir, testigo. No, en el griego del Nuevo Testamento, mártir es tanto aquel que sostiene con su palabra, con su vida, lo que cree, como el que derrama su sangre por causa del Señor. Entonces, hermanos, hoy nos invita el Señor a ser testigos del Evangelio, a asumir por amor las consecuencias de ese testimonio, el rechazo, la hostilidad, la persecución, y luego a confiar que mientras damos testimonio, Dios cuida de nosotros. Nadie puede ir, como digo, más allá de lo que Dios permite. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por tanto, hermanos, pidamos hoy esa parresía, como se dice en los Hechos de los Apóstoles, esa valentía con la que los primeros cristianos dieron testimonio de su fe hasta el extremo de derramar la sangre como testimonio supremo de su fe, en el caso de los mártires. Con este deseo vamos a proseguir nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que en su gran bondad siempre nos escucha, digámosle: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que continúe en el mundo la obra salvadora de Cristo, oremos. Por los pastores del pueblo de Dios, para que viviendo en comunión con el sucesor de Pedro promuevan la unidad de los cristianos, oremos. Por los que son humillados, tratados injustamente o abandonados, para que el Señor se les manifieste con su bondad, oremos. Por los que hacen el mal, persiguen a los justos o fomentan la violencia, para que Dios les manifieste y cambien su vida, oremos. Por los difuntos, para que los méritos de Cristo les alcance la gloria del cielo, oremos. Por los que compartimos esta Eucaristía, para que, cimentados en Cristo, no desfallezcamos en la vivencia de nuestra fe, oremos. Por el Padre Jorge y por esta comunidad,
para que todos y cada uno podamos ser unos en Cristo, oremos. Escucha a tus hijos que te suplican y no permitas que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nuestro bien y de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Fabio Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de nuestra hermana Marta Urrutia. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Romero, obispo y mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración
que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna.
Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con santa devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, hermanos. Este próximo sábado 27 en el Polideportivo vamos a celebrar el segundo Congreso Eucarístico Diocesano, acontecimiento extraordinario. Solo se ha celebrado un congreso en la historia de la diócesis, ya tenemos más de un siglo de existencia, ¿verdad? Creo que hace 91 años el primer obispo de San Miguel, Monseñor Dueñas y Argumedo, celebró un congreso que fue una cosa muy bella y muy fructuosa para la diócesis. Fue muy bien preparado. Luego se prolongó, ¿verdad?, este congreso con todo un trabajo pastoral que se había preparado. Entonces, aprovechemos este acontecimiento de gracia. Quizá no todos podamos asistir, primero por razones de logística, el espacio es limitado, el polideportivo de los salesianos, que está allá por la salida a Usulután. Tiene una capacidad para unas 4.000 personas, esperamos unas 4.000, 5.000 personas. Parece que se va a habilitar un espacio ahí alrededor, previendo que podrá llegar a más gente. Algunas parroquias ya tienen, ¿verdad?, buses contratados para venir al Congreso. Están invitados todos los acólitos de las parroquias, los ministerios de la Guardia del Santísimo, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entonces probablemente va a haber una asistencia mayor, pero los que no podamos participar directamente, podemos orar para que este Congreso sea un éxito, para que logre su objetivo, que es renovar nuestro amor a la Sagrada Eucaristía. Va a venir un obispo auxiliar de Estados Unidos a presidir la misa solemne. Va a haber actividades distintas, habrá una conferencia que va a dar Monseñor Colindres, animación de distintos coros, me parece. Comenzará la actividad a las 8 de la mañana y la misa se va a celebrar en torno al mediodía. Entonces, oremos por este Congreso Eucarístico que vamos a celebrar, para que el Señor renueve en todos nosotros el amor a su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. Mañana yo estoy en el Consejo Pastoral, hemos estado preparando todo. A mí me encargaron la elaboración de una serie de catequesis con otro padre, el padre Napoleón, y cada uno se ha encargado de una área. La logística es muy compleja para este tipo de actividades, pero mañana tenemos una reunión allí ya en el lugar para ver los últimos detalles. Oren para que todo salga como Dios quiere. Nos ponemos de pie para recibir la bendición del Señor. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Pasen un feliz domingo, hermanos y hermanas.